esta ocasión vamos a hablar sobre educación superior. Con esto cerramos los 3 conversatorios que hemos tenido sobre los temas de educación, tanto el primero educación básica, el segundo educación media y media superior, y este es el de educación superior. Sean bienvenidos todos ustedes, sean bienvenidos tanto los miembros del número de la academia como los invitados, y en particular quiero dar la bienvenida a los participantes de hoy, al doctor Carlos Luna Escudero, rector de la Universidad IBES, a la maestra Beatriz Rocas, directora de la Escuela Normal Superior Manuel Suárez Trujillo, al doctor Ricardo Corso Ramírez, de la Universidad Veracruzana, pero también miembro del número de la Academia Mexicana de Educación, y a la maestra Virginia Amelia Cruz Mirón, de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también miembro de esta academia. Y para conducir el programa de hoy tenemos al maestro Javier Ortiz Aguilar, maestro de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del número de nuestra academia. Los dejo en sus manos para este conversatorio, que es una forma de participación menos formal, ¿verdad?, que más entretenida, más divertida, podríamos decir, en donde intercambiamos experiencias sobre la educación. Sean bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de la Educación. Y en principio quiero agradecer a los organizadores de los conversatorios. Y precisamente quiero agradecerlos porque me da la oportunidad de estar con mis amigos y espero con nuevos amigos. El conversatorio para mí es fundamental. Se da en un contexto específico. Es la época del cambio. Y tenemos precisamente que reflexionar sobre los cambios. Creo que ese es uno de los papeles de la Academia Mexicana de Educación. Entonces, nosotros tenemos en este conversatorio a 2 miembros de la Academia Mexicana y a dos personas externas a la Academia. Pero ese es nuestro papel, establecer esa comunicación entre quienes aquí con personas externas para reflexionar colectivamente sobre los problemas de la universidad, que, como decía, en un momento de cambio. Y es precisamente la reflexión, yo diría, menos institucional, pero más vital, sobre qué hacer en la universidad en tiempos de cambio. Y para eso lo debemos hacer conscientemente. Y eso me da también la oportunidad de estar organizando y con personas que son importantes dentro del sistema de educación de la universidad. Yo podría decir que la maestra Virginia, yo estuve en escuadra protocolar, era una forma de reconocer su conducta, y actualmente compañeros al maestro Corso, que, como le decía, yo lo conocía desde antes de que lo conociera. Yo sabía de su existencia antes de que lo conocí como dirigente de un grupo de académicos, y después prácticamente ocupado todas las funciones sancionadas de la Universidad y también es funcionario, es decir, también es funcionario y es funcionario.
Esto nos permite dar una visión integral de lo que es la universidad, no solamente desde un punto de vista sindical. A la doctora y el doctor, pues viendo su currículum, son gentes muy significativas dentro de este trabajo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Con este agradecimiento a los organizadores, voy a señalar cuáles serían los pasos en los que establece el conversatorio. Bueno, dar los pasos que deben ser seguidos para lograr los objetivos de nuestro conversatorio. Primero, vamos a dar algunos rasgos curriculares de cada integrante de este conversatorio. Después haremos las preguntas a ellos que la Comisión Técnica de la Academia Mexicana consideró pertinentes, y terminaremos, para hacer este proceso, tenemos como tiempo máximo hora y media. Entonces, pero también vamos a dar la oportunidad a los compañeros, al auditorio, para que participen. Pero la participación va a ser la siguiente, va a ser por escrito, y la van a contestar los que quieran las mismas inquietudes del público, para terminar este acto a las 8 de la noche. Bien, empezaremos por las maestras, y empezaremos precisamente por nuestros invitados y después por la doctora Beatriz Rocas es directora de la Escuela Normal Suárez de Trujillo. Es licenciada en Letras Españolas, maestra en Ciencias de Educación y doctora en Educación. Docente durante 20 años en Educación Básica y Media Superior, docente en Educación Superior en la Escuela Normal Superior de Manuel Suárez Trujillo, en modalidades semiescolarizada, mixta y escolarizada, y docente de la Universidad Veracruzana. Recientemente hizo una estancia en Francia con una beca de la Dirección General de Educación Superior, la BGCP, y la Embajada de Francia para capacitar docentes del cuerpo directivo. Actualmente ocupa la dirección de la Escuela Normal Veracruzana de Manuel Suárez Trujillo. Es la primera directora en el estado de Veracruz que fue elegida por concurso de oposición. El modelo de gestión para fortalecer a su institución en infraestructura y aspectos ha sido referencia nacional e internacional. Se ha presentado en diversos foros, ya que sin recursos federales y estatales se han bajado 17 millones de pesos en infraestructura inmobiliaria y se ha fortalecido la investigación, la habilitación docente, la tutoría y la práctica escolar, las certificaciones de ISO, el manejo de TICs y sobre todo el posgrado con 2 maestrías, y se trabaja en el diseño de 2 especialidades y un doctorado. Recientemente ganó la beca al estímulo docente que otorga el gobierno del estado. Bienvenida, maestra. La maestra Virginia Cruz Mirón, licenciada en Historia de la Universidad Veracruzana, con estudios de maestría en Historia por la Universidad Autónoma de México. Tiene un diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias para Maestros en Educación Preescolar y Primaria. Ha sido coordinadora de la especialización en competencias profesionales de la Maestría de Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 301, Jalapa.
Fue columnista de la revista Centenarios de la Secretaría de Educación de Veracruz y es editora de la revista Crónicas de Jalapa del Consejo de la Crónica Municipal. Se ha desempeñado como asistente técnico pedagógico responsable de la revisión y actualización de los programas del área de formación histórico-social mexicana del doctorado de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, España. Fue asistente editorial de ULOA, Revista de Historia, Sociedad y Cultura, publicada por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del número de la Academia Mexicana de la Educación desde enero del 2010 y profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 301, Jalapa. Nuestro invitado también es el maestro, el economista Carlos Arturo Luna Escudero. Es egresado de la UNAM, estudió maestría en Finanzas y Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene maestría en Pedagogía de la Universidad del Continente Americano de Guanajuato. Es doctor en Educación por esa misma universidad. En 2004, el Consejo Iberoamericano, en honor a la excelencia educativa con sede en Lima, Perú, lo distinguió con el nombramiento de Honorable Educador Iberoamericano. Asimismo, le otorgó el título de Magíster en Gestión Educativa y el grado de Doctor en Filosofía de la Educación. Se ha desempeñado como profesor en asignatura de Economía, Macroeconomía, Teoría y Política Monetaria, Finanzas Públicas, Finanzas Internacionales y Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Tecnológica de México y de la Universidad IBES. Ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura y posgrado y participado además en más de 70 ocasiones como presidente de jurado en exámenes profesionales en estos grados de estudio de dichas universidades. Bienvenido, maestro. Como ustedes ven, garantiza el debate. Pasaremos ya con el maestro de casa, con el doctor. Es doctorado en Historia del Movimiento Obrero en Francia y el extranjero, grados académicos obtenidos por la Universidad de París, respectivamente. Además cuenta con estudios postdoctorales de Historia realizados en el Departamento de Estudios de América Latina de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, cursos de especialización en política pública y gestión universitaria ofrecidos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas, Flaxo, México. Y lo que dijimos, ocupar como ser investigador funcional. Bueno, aquí están mis compañeros y pasaremos sin más a las preguntas que el Consejo Técnico ha elaborado para ustedes. Pueden contestar ustedes las varias. Simplemente bueno, la pregunta que hace demasiado ruido entre nosotros es la siguiente: ¿cuál es la problemática actual de las instituciones de educación superior? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar del ámbito de educación normal. Soy directora de la Escuela Normal Suárez Trujillo
con 31 años de servicio y ha egresado a miles de docentes que se encuentran en todo el territorio nacional y en el extranjero. Pues la problemática de la educación normal es bastante compleja. La educación normal ha estado en rezago durante muchísimos años y aunque nos exigen las mismas situaciones de otras IES, no tenemos las condiciones para realizarlas. La matrícula está regulada y está regulada por el Estado. Nosotros no podemos proponer cuántos estudiantes o cuántos grupos podemos abrir. Esto siempre lo establece la autoridad. Actualmente hemos insistido en que la unidad de planeación, que es la que otorga las plazas para los estudiantes, pues conoce en realidad las necesidades y tendría que estar en trabajo conjunto para designar las nuevas convocatorias. Esto no sucede así, entonces pues nosotros tenemos que esperar cuál es la convocatoria que establece la autoridad. Los planes de estudio son obsoletos. Por ejemplo, en la Escuela Normal Suárez Trujillo, el plan 1999 ya estaba próximo a cumplir 20 años y atendemos sobre todo el nivel de secundaria. Y el nivel de secundaria tiene que ver pues con varias reformas que se han dado desde el 2006, 2011 y 2018. Entonces formamos a estudiantes que están de alguna manera revisando temáticas de los 90 y atendiendo a chicos del siglo XXI. Entonces es una situación bastante compleja porque cuando ellos llegan a las aulas, los profesores piensan que por ser normalistas van muy bien preparados. Entonces siempre es el requerimiento de que mejoren sus prácticas. Además, las prácticas escolares se basan prioritariamente en trabajar asignaturas y nosotros no los preparamos en contenidos de las asignaturas. Llega un estudiante a trabajar español y él conoce muy bien sobre estrategias para enseñar español, pero no conoce los contenidos. Entonces, pues esa es una problemática bastante fuerte que tenemos. No hay una relación entre las subsecretarías de media superior y media y básica para que podamos establecer pues un trabajo conjunto entre lo que estamos haciendo en las escuelas normales y lo que se está haciendo o requiriendo en educación básica. La Escuela Normal Superior surgió con la misión de capacitar y profesionalizar a los docentes en servicio y durante muchos años se perdió. Actualmente, desde hace 3 años, estamos tratando de recuperar ese trabajo que las escuelas normales deben de desarrollar. Lo mismo los posgrados, como lo comentaba el maestro Javier, yo estuve en Francia con 50 directores de todo el país y veíamos que son muy pocas las escuelas normales del país que manejan posgrado. Realmente manejan las licenciaturas, son contadas las escuelas. Y bueno, eso también me permitió observar que hay escuelas normales en situaciones bastante graves, en donde no hay matrícula, no se abrió un ciclo escolar, porque no hubo la situación de apoyo, porque además estamos, pues digamos, sujetos a varios candados. Necesitamos 950 puntos para que ingrese un estudiante, necesitamos promedio de 8, cosa que no le piden a otras universidades, ¿no? Entonces, pues los estudiantes ya no están tan interesados sabiendo que no van a heredar una plaza. Ahora realmente los chicos que llegan a estudiar con nosotros pues están convencidos de que les interesa el magisterio. Y aunado a todas estas situaciones de índole y de política nacional, pues está la situación del Estado, ¿no? Desde el 2014 perdimos los recursos federales y no tenemos apoyo del gobierno federal porque no se comprobaron esos recursos. Entonces no llega un solo peso del gobierno federal y tampoco tenemos presupuesto estatal.
Entonces tenemos que estar diseñando proyectos para sobrevivir, porque pues hay muchas necesidades de infraestructura, de mobiliario y pues también de capacitación, ¿no? Entonces ese es el escenario y esas son las problemáticas que tenemos. Es poca la deserción, realmente de los 30 alumnos que se reciben por grupo, es muy difícil que llegamos a tener 5 bajas, ¿no? Los chicos se mantienen y bueno, pues la reprobación también es muy baja, también porque la mínima es 5, ¿no? Entonces no hay mucha exigencia, es una realidad también, no se le exige tanto al normalista, se le apapacha mucho, se le acompaña mucho, a diferencia de la universidad, donde los profesores pues ya exigen un poco más. Y bueno, esto lo puedo constatar porque también soy maestra de la universidad y las condiciones son diferentes de las que viven los estudiantes de la escuela normal. Bien, me parece importante contextualizar un poco esa situación de la problemática que hay en las instituciones de educación superior. Si se oye, estoy algo ronca, así que si me agarra un ataque de tos, le paso el micrófono al doctor. Yo creo que asistimos sin duda a los efectos de una política neoliberal. El Estado ha dejado de ser el Estado benefactor y por supuesto estas políticas neoliberales han impactado como nunca el sistema educativo mexicano. En el caso de las instituciones de educación superior asistimos a cuadros donde se busca un profesional competitivo y ese es el problema en este asunto, porque este profesional competitivo debe responder a diferentes situaciones y tener habilidades y destrezas para responder también a diversos contextos. Estamos hablando de la formación de un profesional que no es el profesional al cual estuvimos acostumbrados a formar durante todo el siglo XX. Estamos asistiendo, por supuesto, a una transición fundamental en la sociedad del conocimiento, o esta modernidad líquida, como la llamaría Simon Bauman, donde el conocimiento ya dejó de ser lo que anteriormente era. No es el profesional que necesita tener una fuente de cultura o conocimiento para ser culto, sino que el conocimiento ha quedado desplazado. Eso ha situado, me parece, a estas instituciones de educación superior en un momento crítico porque al estar desprotegidos del Estado benefactor que les otorgaba el presupuesto, que financiaba la formación docente, la titulación y por ende que había un mercado de trabajo, estamos asistiendo a la conformación de cuadros donde no solo es cada vez menos atractivo estudiar, porque la población que estudia difícilmente encuentra trabajo, porque precisamente al no estar totalmente situados en contextos de desarrollo económico que se debió haber dado desde por lo menos 1992 con la reforma educativa y con la transferencia de la educación a los estados, que fue una promesa incumplida, entonces estamos empantanados en esta situación donde las desigualdades se han acentuado en estados como este. Recordemos, somos Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los estados que siempre están en los últimos índices de educación, tanto de pobreza como de analfabetismo, y por supuesto son los estados donde los rezagos educativos son demasiados, el rezago educativo es muy amplio. No solo eso, no debemos olvidar que también el impacto ha sido, es una tendencia que no se puede negar, precisamente porque hay un embate de la privatización de la educación. En la medida que el Estado deje de invertir en los sistemas públicos, la privatización se va a fortalecer y dejar a las escuelas en condiciones como las que han estado en desigualdad marca mucho la distancia entre las escuelas que hay, por ejemplo, en Veracruz y las escuelas que puede haber en la Ciudad de México o incluso en el norte. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no ha habido es un programa sistemático que que atienda a la población con necesidades educativas especiales. No estoy hablando de las necesidades educativas especiales o de las
de la población con necesidades educativas como la inclusión. No estoy hablando de población que ha estado en rezago, no estos años, ha estado en rezago durante más de 50 años. Aunado a ello, si consideramos que los índices de deserción de educación media superior a superior cada vez han aumentado, tenemos un problema grave. Estamos hablando que si somos una población de 112 millones de habitantes, creo más o menos, y si no mal recuerdo, alrededor de 42 millones son población entre 15 y 39 años, estamos considerando, o deberíamos de considerar, que no ha habido una política educativa amplia, equitativa sobre todo, que pueda subsanar esa problemática. De tal manera que eso explicaría en parte este empantanamiento y esta crisis del sistema educativo mexicano. Y por ende, en esta época de transición donde se ha hablado de cancelar la reforma educativa, de desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tendríamos que replantear desde las regiones las necesidades educativas de nuestras instituciones, porque no son las mismas de la Ciudad de México con las de la Ciudad de México ni con las del norte. Si no somos conscientes de que las diferencias regionales son las principales condicionantes para generar una propuesta diferente, entonces volveremos a reproducir ese currículum y ese plan o esos planteamientos que desde el centro operan como ejes y que uniforman de una manera muy drástica y tratan de imponer, por supuesto, una visión de Estado, que es una visión neoliberal. Y bueno, para ya no extenderme, porque voy a seguir, le paso Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y el compartir este conversatorio con ustedes. Yo quisiera dar un panorama tomando lo que se ha dicho de las escuelas normales, la formación de los formadores, ya sea para el nivel medio superior, ya sea para el nivel básico, tomando muy en cuenta lo que se ha mencionado del contexto neoliberal por donde va el sistema. Y ya lo que nos dijo nuestro moderador, de eso voy a partir. ¿De qué momento estamos viviendo? Yo creo que estamos viviendo un momento muy esperanzador, o al menos así lo veo yo, para el sistema educativo, no solo superior, sino en general. Es ahora o nunca, o posiblemente no vaya a ser del todo así, pero el hecho es de que el crecimiento que ha tenido el sistema de educación superior en México no ha sido satisfactorio para, vamos a decir, tener los indicadores de excelencia, de calidad, etcétera, 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 que serían las demandas como las que nos están poniendo a donde debemos de transitar, sino que se hereda un sistema atomizado, desorganizado, en muchos subsectores, con muchas instancias, muchos interventores, con un serio problema de penurias y sobre todo con expectativas que no sé por qué son cabalísticas o no. Tenemos el reto para la educación superior, nadie va a decir no, la creación de 100 universidades. Y a estas 100 universidades, ¿para qué? ¿O en qué? ¿O en dónde? Cuando tenemos nosotros un sistema, tanto público como privado, tanto particular como estatal, que todavía están en procesos de transición, de mejoramiento, para cumplir las diversas funciones. Sé bien que se han celebrado varios foros o varias consultas, y en esas lo que vemos nosotros, pues bueno, que a nivel de diagnóstico yo creo que hay no solamente en México la recepción de distinguidos pedagogos, planificadores de la educación, políticos que saben el papel que tiene la educación para que sea una pauta para el cambio efectivamente y el logro de una mejor sociedad en todos los niveles, que están muy atentos a los cambios que vive los conocimientos en términos generales, la sociedad del conocimiento, las tecnologías, etc. Hay un capital humano en México, es mi confianza, para deliberar
y llegar a acuerdos básicos y centrales. Uno primero, que es la gobernanza, como lo dice la Núñez, la gobernanza que debe de tomar y ser incluyente. No es posible, a mi juicio, que sigamos teniendo nosotros separadas a las normales. No a las normales solamente la turística, sino a las normales. Porque ahí se está formando el recurso para los otros niveles. Y no es posible que siga en esa política que ha sido de desatención y de olvido. Por el otro lado, no puede seguir tampoco tratándose la COEPES, por ejemplo, en instancia cúpula, de que hace crecer muchas instancias particulares y que no hay una planeación definitiva con respecto a las múltiples necesidades del mercado laboral y una coordinación para que se ayuden entre todas y se coordinen entre todas para atender los aspectos de las 4 funciones significativas de las universidades. Llamarse universidad implica, hoy en día, sobre todo, no solamente docencia, implica investigación, sobre todo investigación. Y no es fácil, porque la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades, tiene un bajo costo, pero en otros campos es de altísimo costo. Si no tenemos nosotros espacios compartidos, a pesar del apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a pesar de otros apoyos que pudiéramos tener de organismos internacionales de financiamiento, nosotros no vamos a tener, para las ciencias duras, capacidad de respuesta. En el caso de la difusión y de la coordinación, pues estamos todavía quizás hasta peor, porque las instancias no somos escuchadas. Espero que ahora sí sean más escuchadas y que la academia esté contribuyendo a esto, pero parece que cada quien está hablando para sus motivos. La misma Núñez, ¿cuál es en estos momentos el problema? Hay al menos 10 universidades públicas del país en una situación financiera difícil, y son las 10 que están peleando. Las otras están en una situación regular, no están salvadas, pero no hay presupuestos para una mejora, un incremento de la matrícula y una mejora de su infraestructura. Las particulares, es obvio que algunas son de excelencia, efectivamente, no voy a hacerle publicidad ninguna, pero hay otras que están en serias dificultades. Y hablar en ese contexto de 100 más en qué. Y no hemos escuchado bien en qué. Las que nos han anunciado que posiblemente sean, parece que sí van a atender ciertas demandas o ciertos perfiles en determinados lugares. Pero yo pondría ahí, en primera instancia, un debate de que es un problema general y que no vemos solamente el problema específico de la institución o de nuestras instituciones, sino que qué ha pasado, por qué no se ha logrado la coordinación, la integración de un mejor sistema. Coincido en que no esperemos que el gobierno federal nos indique, porque ya vemos que no nos indica muchas veces para dónde ir bien a bien, sino que sea un esfuerzo regional que dé respuesta a cómo hacer las cosas. Veracruz tiene las capacidades humanas, tiene los elementos para que deliberemos en cómo mejorar las diversas funciones de la institución de educación superior. Nosotros no podemos seguir formando en las carreras tradicionales. Hoy en día se está requiriendo nuevas gestiones para hacer nuevos perfiles que demanden, pero esos nuevos perfiles no sé si los necesita el sector privado, el particular, y nosotros estamos un poco desatendiendo los diversos instancias a donde debe de ser. Concluyo, me parece que un problema muy serio es la planificación y que en eso sí tenemos que tener una inserción, porque para que las cosas no se agraven con más, sino que se arreglen lo que ya tenemos y sobre eso sí nos digan destinados a planificación con nuestra vida. Sí pueden ser bienvenidas 100 universidades más en el país, pero ¿para qué, con qué y en dónde? ¿Y cómo van a colaborar con las que ya están? Muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación de la academia por participar en estos conversatorios que realmente son muy importantes en el sentido de la reflexión y definir las perspectivas de la educación superior. Aquí el maestro ya me robó varias ideas, pero las voy a subrayar.
porque he sido partícipe de algunas de los planteamientos en materia de política de educación superior. El lunes pasado en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde participó, por cierto, muy atinadamente el doctor Raúl Arias Murillo, hubo un foro sobre este tema, las políticas de educación superior futuras. Participó el doctor Luciano Concheiro, próximo subsecretario de Educación Superior. Hablaron precisamente del sistema de universidades Benito Juárez, de las 100 universidades que el gobierno de Morena quiere poner en algunas zonas, pues de alguna manera rurales del país, y que atiendan la cobertura que hace falta para potenciar el desarrollo de esas regiones. Para mí, la educación superior enfrenta diversos problemas. No solamente es la cuestión de las normales o de las instituciones públicas, es un problema sistémico. En Veracruz y en el país tenemos problemas serios en todos los renglones de la educación superior, pero principalmente también de todo el sistema de educación. Yo quiero empezar con un cuadrito que por ahí le pedí a mis colaboradores que me hicieran sobre cómo estamos en Veracruz en materia educativa, doctor, porque esto nos refleja de alguna manera el diagnóstico que podemos suponer o que podemos inferir. Dale, por favor, la primera. Bastante. El primer cuadro, aquí está. Es el contexto general del sistema educativo de Veracruz. Ahí vemos que alumnos tenemos 2.285.706 alumnos. Viene por grupos, por profesores, 138.000 profesores en 24.118 escuelas. Y evidentemente la educación superior, aquí son 249.160 alumnos de educación superior en los diferentes subsistemas, que es la normal, la licenciatura que engloba la universidad y a los tecnológicos, y por supuesto el posgrado. Aquí vemos también que la relación entre el número de alumnos totales en la educación superior con respecto a la educación de los alumnos total de la educación representa alrededor del 11%, y que el posgrado con respecto a la población total de educación superior representa alrededor del 6-7%. Entonces, esto nos permite inferir tres cosas. Tenemos problemas en inclusión, tenemos problemas en cobertura y tenemos, por supuesto, como bien lo decía el doctor, problemas en pertinencia. Es decir, pasa al siguiente cuadro, por favor. Aquí vemos cómo está constituida la educación superior por nivel y por sostenimiento. El nivel autónomo, por sostenimiento, las universidades o dependencias autónomas tienen 63.069 alumnos. El sector estatal, que engloba a todos los demás, tiene 92.000. El federalizado y la educación particular a nivel superior participa con 66.000 alumnos aproximadamente. Ahí vienen también cuáles son las instituciones. Tenemos 210 instituciones de educación superior en Veracruz, lo que también decía el doctor Pozo, es una majadería, de verdad, sobre todo la educación superior privada. De esas 210 son para la educación particular son 236 escuelas que de verdad se han prestado muchas cosas. Se habla de corrupción por parte de la autoridad educativa, se habla de complicidades, se habla de muchas cosas. De esas universidades particulares en el estado de Veracruz, yo creo que ni 20 reúnen las características que implica la calidad educativa en cuanto a infraestructura, en cuanto al claustro, en cuanto a los elementos que implican la calidad. La cobertura también es un tema bastante triste en nuestro estado.
Pásale por favor la siguiente. Y bueno, aquí viene la composición de la matrícula. Es lo que decía el doctor Corso. Vemos una tendencia creciente en el área del conocimiento, ingeniería y manufactura y construcción, que es la más numerosa en cuanto a alumnos, con 73.297 alumnos. El área de la educación tiene 24.000, y así nos vamos desglosando cuando los asociamos con el grado de marginación con respecto al modelo educativo que hay en nuestro estado. Pues ahí se refleja en dónde está la marginación y qué estudian de alguna manera las zonas marginadas, ¿no? Este es un tema de bastante relevancia porque tiene mucha vinculación entre sí. Y luego vienen algunos cuadritos de la cobertura de educación superior. Vemos las tendencias históricas del 2001 hasta el 2015, el 16, y vemos, por ejemplo, que la cobertura en educación superior en Veracruz siempre ha sido menor al promedio nacional. O sea, ahí están los números que se derivan precisamente de los indicadores educativos de 2016. Tenemos 24.4 contra 31, y en materia de educación superior estamos peor. También siempre hemos estado abajo de los promedios nacionales. Estos son problemas serios porque si no tenemos pertinencia, no tenemos cobertura y no tenemos inclusión, difícilmente vamos a tener calidad educativa. Esos son elementos centrales. Los problemas que nosotros vemos a nivel del sistema educativo veracruzano son de verdad terribles. Estaba yo viendo algunos indicadores que de cada 100 personas de 15 años y más en Veracruz, el 9.2% no tiene ningún grado de escolaridad. El 55.2% no tienen educación básica terminada. El 19.7% no tiene educación media superior terminada. El 15.6% no tiene educación superior. Y el grado de educación, pues todos lo sabemos, 8.2 grados de escolaridad, ni siquiera la secundaria terminada, ¿no? Son indicadores que hablan y que se reflejan, por supuesto, en la educación superior. Un tema que nos lastima a todos es el rezago educativo. Todos lo sabemos los que participamos en el sector educativo. El rezago educativo es apabullante en Veracruz. Maestra Virginia, usted señala el punto. Hay casi 600.000 que están analfabetas en Veracruz. El 9.2% de su población es analfabeta. Ocupamos el cuarto lugar nacional. 922.382 tenemos jóvenes en primaria, el 15.8%, el quinto lugar nacional. Y en secundaria tenemos 1.166.779 alumnos sin terminar la secundaria. Ese es el séptimo lugar nacional. Tenemos en nuestros jóvenes 2.651.942 alumnos en rezago educativo. El 46% de nuestros jóvenes. Ocupamos un vergonzoso quinto lugar nacional en rezago educativo. ¿Cómo se refleja esto en la educación superior? De cada 100 alumnos que ingresan a primaria, solamente 8 obtienen su diploma universitario en cualquiera de los subsistemas de educación superior. Los índices de reprobación, ya lo señalaban ustedes, cada vez van creciendo más. La deserción cada vez va creciendo más. La nula vinculación que hay entre el sector educativo y el sector productivo, ya lo señalaba el doctor Corso, también es bastante eficiente. Y esto permite una serie de indicadores que nosotros los catalogamos como los problemas principales, independientemente de los subsistemas de educación superior que enfrentamos todos los que participamos en este nivel educativo. Pásale a la última. Bueno, aquí está la cobertura de educación superior por nivel de sostenimiento, donde vemos cómo participa a nivel de licenciatura. La que sigue, el abandono escolar, ahí está siempre abajo de la media nacional, arriba, de la media nacional. Que sigue, igual aquí el abandono por nivel de sostenimiento. Que sigue, por favor. Aquí están los nombres.
lo que les decía, el 13.8% de la población que hay más con educación superior por debajo de la media nacional, que es 16.5%. 69.7% de alumnos inscritos en instituciones públicas, el 74.8% en instituciones privadas, englobando licenciatura y posgrado, porque en el tema del posgrado las instituciones particulares tenemos mayor matrícula que las instituciones públicas. Escasas alianzas entre los sectores públicos y privados, escasa participación del sector empresarial en los procesos de formación, concentración de las investigaciones en una parte del sector público, es la poca investigación. Veracruz tiene un poco más de 700 investigadores en el SNIF, pero cerca del 90% son del área de ciencias sociales o económicas. En la ciencia aplicada de las tecnologías estamos en el campus del comportamiento nacional en materia de ciencia e investigación, ya lo decía atinadamente el doctor Corsa. Bajos niveles de acreditación y certificación de programas, creciente demanda de las instituciones de educación superior privadas como primera opción, precisamente por lo que señalaban aquí las maestras. Planes de estudio desfasados, poca atención, modelos educativos que no han funcionado del todo bien, sobre todo en las universidades privadas, el abandono de la educación normalista por parte del Estado, muchas cosas que están haciendo que los alumnos empiecen a elegir cada vez con mayor decisión las opciones de instituciones particulares. El elevado índice de desprofesionalización del docente, eso en todos lados, en la educación superior no hay estándares de la gran mayoría de las instituciones que obliguen a la profesionalización docente. Es decir, las instituciones particulares, las instituciones públicas, elegimos libremente a nuestros profesores sin podernos asegurar que estos tengan ciertos niveles de conocimiento y sobre todo de técnicas didácticas para la transmisión del conocimiento, ¿no? Y la creciente, por supuesto, competencia por la matrícula. ¿Qué pasa en general? La educación pública no crece porque no hay inversión y, como bien dice, parece un contrasentido querer fundar 100 universidades en el país cuando lo principal sería atender las instituciones públicas que están operando. En cuestiones de pertinencia, hay un desplazamiento de la demanda hacia las carreras tradicionales. Y el Estado no ha sido capaz de regular a través de la autoridad educativa que la oferta educativa se oriente hacia las potencialidades del mercado o regionales que existen en nuestro Estado. Entonces, la gran matrícula de las instituciones particulares se concentra fundamentalmente en las carreras tradicionales. No hay esa migración que esperamos que se dé hacia carreras que necesita el Estado para su desarrollo. La educación superior está muy vinculada con el desarrollo regional. Si no logramos inducir este cambio, pues difícilmente vamos a poder transformar la educación en un elemento central para el desarrollo del país. Y aquí le paro, no me sigo. Bueno, en esta primera ronda se vieron algunas tesis que me parecen fundamentales y quisiera yo dejar puntualizarlas, pero quedarme correcto. Aquí hay una primera proposición de que hay problemas de inversión insuficiente y deficiencias en la planificación. También hay otra propuesta que se está señalando aquí, que las políticas neoliberales, que son todas las desigualdades regionales y educativas. El tercer ponente nos habla de ese aspecto contradictorio de la misma realidad. Hay cuestiones negativas y hay posibilidades. Y me parece que esto es importante. Y el último ponente objetivamente nos plantea, digamos, cuantitativamente cuál es educación superior, y donde hay problemas precisamente en la inclusión, en la apertura y en la cobertura y en la pertinencia. Entonces, sin más, pasamos a la segunda pregunta. ¿Se habrá
logrado resolver los indicadores de este nivel: cobertura, eficiencia terminal, reprobación y deserción, rezago educativo. Creo que tiene mucha relación con lo que se está haciendo. ¿Se habrá logrado resolver los indicadores de este nivel educativo? Cobertura, eficiencia terminal, reprobación y deserción, rezago educativo. Yo creo que ya se ha dado de alguna manera respuesta, ¿no? Está enfilado, forma parte del saber en estos momentos de nuestros gestores, administradores de educación superior y no solo superior, de que tenemos que atender la deserción e incrementar la matrícula, mejorar los resultados y buscar, a como dé lugar, que tengamos nosotros mejores egresados. Pertinencia es el concepto que más se dice. Eso ya está enfilado. Lo que es no de todas las instituciones es satisfactorio, es decir, aquí ya vimos unos datos muy concretos, muy específicos, pero son cuantitativos. Cuando uno le rasga más al asunto, a lo cualitativo, uno encuentra que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Veracruzana, los rendimientos escolares son diferenciados. Encontramos nosotros por áreas, por disciplinas, y tenemos nosotros, valga la expresión, en algunos espacios educativos, excelentes estudiantes y muy buenos maestros. En otros tenemos jóvenes, nobles, con mucha voluntad y con mucho deseo, pero todavía que les falta formación para incrementar y llegar a tener estos egresados que se está requiriendo el mercado internacional, ya no solamente el mercado nacional, que ya tiene que estar involucrándose dada la globalización. En el caso de cuánto cuesta un estudiante en términos globales, pues estamos viendo en el caso de la Universidad Veracruzana de 45,000 pesos anuales. Entonces estamos hablando nosotros de una educación realmente pública, pero con bastante limitaciones para darles todas las tutorías, asesorías y que tengan la infraestructura necesaria para que hoy en día ese estudiante tenga los medios. Si estamos hablando de si ha mejorado las plantillas, cada año se nos informa que sí, cada vez tenemos más doctores, porque como dice esa meta, ya no se puede tener grados menores para la enseñanza de las licenciaturas, y ya no digamos de los posgrados. Si se ha incrementado el número de posgrados que hay para formar a estos que se están requiriendo para la formación de recursos humanos y para la ciencia y la tecnología misma, pues también ha incrementado. Pero digamos, como que estamos todos a medias, y en esas medias en distintos carriles y en distintas distancias. No hay valoraciones cualitativas, desgraciadamente. Seguramente lo vamos a poder expresar por nuestras propias experiencias de estos datos que están aquí duros. Pero yo podría decir que las evaluaciones que hacen los pares, que es otra cosa, el término de las evaluaciones permite ya observar que nuestras instituciones están haciendo un esfuerzo extraordinario, nuestros académicos, nuestros administradores, etcétera, por no quedar atrás. Aunque dice la sociedad de conocimiento nos obliga a correr, y nosotros quizás en algunos estamos a gatas y en otros sí ya estamos emparejando, pero es desigual. Yo concluiría, para no abusar del tiempo, de que el problema de la deserción, el problema de la matrícula, etcétera, son problemas ya visualizados ahora. Aquello convoco o invito, aprovechando las condiciones que hay en estos momentos de cambio político, es de que toquemos puerta para que nos escuchen. Tengamos nosotros conocimiento de lo que está diciendo las asociaciones, por ejemplo, la NUYES, lo que están diciendo las universidades particulares, lo que están diciendo la OCDE, lo que está diciendo, para que demos un poquito, avancemos.
Y si no nos escucha, si los que lleguen al poder, los administradores de la secretaría, de las subsecretarías, etc., no entienden, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Y tendríamos nosotros que ser un poquito más autónomos, más capaces de decir, bueno, agrupémonos, porque no es solamente un problema de X institución o X dependencia, es el problema general, es del sistema. Nada más abundar lo que dice el doctor Corso. Efectivamente, tal pareciera que las instituciones de educación superior, cada quien por su lado está jalando. No ha habido una correspondencia por parte de la autoridad educativa, y ese es un problema serio, no solamente a nivel nacional, con funcionarios públicos que piensan como los Chicago Boys, efectivamente, sino también aquí en Veracruz. Basta revisar los últimos encargados de la Secretaría de Educación en Veracruz para darnos cuenta de la terrible desvinculación que hay entre los políticos y las necesidades de la educación en Veracruz. Mientras no ocurra en este cambio de gobierno, ojalá entienda el gobierno que entra que necesitamos funcionarios que funcionen definitivamente y que conozcan de educación, porque si esto no ocurre, los esfuerzos, como dice el doctor Corso, sin duda tendrán que ser individuales. En el tema de la cobertura, pues si no interviene la autoridad educativa, difícilmente se puede incrementar la cobertura. No la vamos a resolver con las 10 universidades del sistema Benito Juárez, por ahí no es el tema. El tema es consolidar las instituciones que ya están funcionando actualmente dentro del sistema educativo nacional, ya sea a través de tecnológicos. Es increíble que Veracruz, teniendo 23 institutos tecnológicos, no hay una política pública clara de investigación en este tema, y que los esfuerzos sean individuales de los muchachos, y estamos perdiendo de verdad temas que se pueden desarrollar y se pueden aplicar al crecimiento del estado de Veracruz. Entonces, en resumen, no bastan los esfuerzos individuales de las instituciones. La Universidad Veracruzana, pues, por supuesto que tiene mayor posibilidad por su autonomía. Los que dependemos de las autoridades educativas tenemos limitaciones serias, porque los funcionarios no entienden que no entienden. Bien, yo también quisiera señalar, aunado a lo que han dicho ustedes pertinentemente, que también hay que hablar de transparencia. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de que no hay mecanismos de transparencia que nos digan qué está ocurriendo con ese recurso, porque el recurso se ha ido. Precisamente uno de los grandes retos de la reforma educativa era precisamente lograr una cobertura. Y esa cobertura se logró porque el dinero sí hubo, pero ese dinero sabemos que se perdió o que tuvo destinos en otros. ¿Quién sabe dónde se quedó? O a lo mejor sí sabemos dónde. Entonces yo creo que también deberíamos generar programas donde la transparencia sea un requisito indispensable para saber a dónde llegan esos recursos, en qué se han invertido y cuál es el impacto de los mismos. Si bien es cierto que una de las grandes promesas de Peña Nieto fue aumentar la infraestructura y dar un número alto de recursos para las instituciones de educación básica, también sabemos que, por ejemplo, en el caso del telebachillerato comunitario, era paradójico mandarles una serie de videos educativos en espacios donde ni siquiera tenían luz. Entonces tenemos incongruencias precisamente derivadas de la falta de claridad, pero también de una falta de seguimiento para saber a dónde se destinó ese recurso, en qué fue invertido y si en realidad funciona. No solo se trata de generar recursos, porque estamos hablando precisamente de formar capital humano. Eso es muy importante. Bueno, yo coincido mucho con lo que usted está mencionando acerca de los funcionarios, ¿no? Particularmente en educación normal no hay un proyecto. Realmente educación media se ocupa de bachilleratos y de tecnológicos. Pero para educación normal no hay un solo proyecto. Absolutamente nada. Mejoramos la matrícula, pero lo mejoramos porque vamos haciendo una serie de actividades para tratar de atraer a mayor población, a que nos conozcan.
tratamos de establecer redes con otras CIEs, ¿no? Para que de alguna manera estas situaciones que la misma política no da o no está interesada en atender a las escuelas normales, porque finalmente cuando se llega el examen de oposición para el ingreso al servicio, uno revisa la convocatoria y hay 0 plazas. Y entonces hay 60 estudiantes que van a presentar, más los que están en rezago. Entonces yo preguntaba, ¿por qué seguimos ofertando una licenciatura si tenemos tantos estudiantes que están esperando su plaza? ¿Por qué no generar otra, no? No hay respuesta en este sentido y no hay transparencia, efectivamente, porque los recursos federales debieron llegar a las escuelas normales directamente y se quedaron en el camino, ¿no? Y todo eso que se perdió, en la actualidad no hay gobierno y ojalá el que venga en realidad tome en consideración a las escuelas normales, porque está muy bien el discurso, pero no ha habido un acercamiento con las 5 escuelas normales de Veracruz, por ejemplo. Entonces no sabemos en realidad si ese discurso que se va a atender y que realmente ahora se va a fortalecer, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque finalmente ya estamos con nuevos planes de estudios, que estamos de alguna manera requiriendo un perfil docente distinto y que se tiene que fortalecer mucho la investigación y no tienes recursos para capacitar o habilitar a tu planta docente. Entonces tienes que diseñar una serie de actividades o una serie de situaciones que te permitan que tus profesores realmente vean esta situación. Y vivimos en el desaliento. El profesor está cansado de no ser tomado en cuenta, de que no hay un estándar, como lo mencionaba, acerca de cómo me van a evaluar, que nada, realmente es bastante cómodo estar en la escuela normal porque estaba dedicado totalmente a la docencia, ¿no? Entonces tenemos también una situación de contratación bastante complicada, porque tenemos profesores de 2 horas con las que no les puedes dar una asignatura. Y ese pobre profesor, pues, ¿qué le puedes exigir? Si le cuesta más ir hasta la escuela que realmente lo que está ganando, ¿no? Entonces la profesionalización, pues no se la puedes exigir, ¿no? Ya es de manera personal si al profesor le interesa o no. Entonces yo coincido pues con esta realidad, pero también es cierto que las instituciones deben hacer lo propio. Yo creo que a pesar de esta situación tan difícil, hay que movilizar y sobre todo que el estudiante que va a atender estos niveles debe estar preparado para atenderlos realmente, porque no podemos seguir simulando, ¿no? Yo simulo que te formo y realmente cuando llegas a la escuela secundaria te das cuenta que has estado muchos años en las aulas perdiendo el tiempo y que no conoces el plan de estudios, que no conoces las estrategias que se te están solicitando, las mismas planeaciones. Aunado a ello que los profesores en su mayoría son universitarios, por lo menos en la institución que yo represento, ¿no? Entonces muchos de ellos no son normalistas, no conocen el nivel de secundaria. Entonces, ¿cómo preparar a los futuros docentes de educación secundaria si no conoces el contexto, ¿no? Aquí yo recibí un aprendizaje. Tal parece que la primera pregunta había resuelto todos los problemas, todas las respuestas, y nada más por Dios, y empezó a manifestarse la complejidad del problema. ¿No? Pero el tiempo es ¿qué pasa con las reformas educativas en la educación superior? Yo creo que ha pasado mucho. En el caso de ESMAS, es en permanente que estamos haciendo reformas. No sé si qué tan pertinentes son esas reformas o son adecuaciones simple y llanamente por lo que nos marcan los parámetros para tener de alguna manera indicadores de satisfacción en el desempeño. Pero las reformas sí van. En promedio, cada cuánto se están cambiando los programas y planes de estudio,
pues ya tenemos conciencia, estamos claros que deben de irse adecuando no más allá de 10 años porque quedan obsoletos. Sin embargo, sí se dan casos en los cuales uno duerme el sueño de los justos. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, costó trabajo hacer una reforma al plan de estudios y todavía en estos momentos no se hace otra, y yo creo que ya está desactualizado de acuerdo a los nuevos parámetros para el ejercicio profesional. Pero bueno, ese es un ejemplo, no siempre es así. Pero en el caso de algunas disciplinas que sabemos que en estos momentos tienen que acelerar el paso, sobre todo en las económicas o administrativas, que ya debemos de estar nosotros en la plataforma de estudiantes absolutamente bilingües o trilingües, y que deben de estar ya muy bien en sus entendederas y capacidades, siendo flexibles para la adecuación de las nuevas relaciones de producción, etcétera, etcétera, pues parece que vamos más lentos. En el caso de las de ciencias sociales, las ciencias de la salud, parece que tenemos también diferencias en los números de especialistas del primer, segundo y tercer nivel que se debe de atender ya de acuerdo a las nuevas patologías que se presentan o las patologías tradicionales, las crónico-degenerativas, etc. Pero ahí lo que se importa es de que se deben de crear muchos cuadros medios, que es una adolescencia de los programas de estudio. Nuestros programas de estudio están pensados todavía como si fueran las licenciaturas, el último desiderato del conocimiento, y no pensar que hay los técnicos, aunque ya los tenemos, que deberían de ser salidas colaterales en tiempo. Y por el otro lado, ya Veracruz debería de tener, independientemente de los indicadores, Veracruz ya debería de tener un incremento en la matrícula de educación de posgrado. Son muy pocos los posgrados, de maestría un poco más, pero de doctorado muy pocos. Y esa es la demanda en estos momentos. Ahorita el ciclo escolar debe de incrementarse. Por ejemplo, para la Veracruzana es una preocupación fundamental evitar esos escalones subsecuentes, porque las licenciaturas, mal que bien, están siendo atendidas, pero el posgrado está desatendido. Y es una necesidad para la formación de los recursos altamente calificados que se requieren en estos momentos, no solamente en el sistema educativo, sino en las empresas. Así que yo creo que estamos en las pistas, tenemos esas pistas. Lo que nos falta es mayor coordinación, hablar por nuestras propias necesidades en espacios donde se nos escuche. Si no se nos escucha, pues que quede constancia de que sí tenemos entendederas para estas cuestiones y que no es posible seguir dejándonos hacer, porque efectivamente, no solamente fueron autoridades públicas a nivel estatal las que no respondieron a los tiempos y a las necesidades, también las federales. Entonces, es decir, vivimos tiempos, desgraciadamente en el sector educativo y para en otros sectores posiblemente también, pero en el sector educativo, tiempos de desatención y de demasiada labor. En cada institución educativa tiene sus propias iniciativas de reformas, sin ninguna duda, con el propósito de alcanzar la calidad académica. Voy a referirme, con el permiso de ustedes, a lo que hacemos en el IBES. El IBES, al igual que en todas las instituciones, hay un examen de oposición. Vemos las características de los profesores en el ámbito académico, su técnica didáctica y cómo presenta. Pero es requisito indispensable, por ejemplo, para los profesores, cursar un diplomado en docencia universitaria con nosotros, para que continúen como profesores. Es importante. Tiene que ver con técnica, tiene que ver con valores, tiene que ver con muchas cosas, porque un tema que no hemos tocado aquí es la educación en valores. Estamos generando, IBES ha generado más de 10,000 egresados en licenciatura, pero estamos generando profesionales quizás con competencias para el mercado laboral, pero no estamos generando los suficientes buenos ciudadanos que necesita
Veracruz y que necesita el país. Es un tema que nosotros consideramos relevante en la formación que obtienen nuestros alumnos, es la educación en valores. Incidimos en este tema porque estamos convencidos que un joven profesional o un profesional debe ser agente de cambio de su comunidad, no solamente en beneficio personal, que es bastante lógico, sino también que genere los cambios que requiere su comunidad. En eso entramos. Luego sufrimos todos en nuestra universidad se evalúan. Nosotros, la comunidad universitaria, los alumnos evalúan a sus maestros, no solamente sus maestros, a los alumnos. Y los trabajadores también son evaluados en cuanto a los servicios que prestan, la calidad que prestan. Este sistema de evaluación integral que nosotros le llamamos nos permite ir mejorando paulatinamente y detectar las áreas de oportunidad que se van generando, ¿no? Que se van propiciando. Sabemos, tenemos muchísimos maestros de la Universidad Veracruzana en sus programas de posgrado. Nosotros tenemos cuatro doctorados en administración, un próximo en psicología, en ingeniería, en educación. Sabemos que la pirámide se está invirtiendo. Es decir, como bien decía el doctor Corso, con todo tino, mal que bien, aún con la cobertura que tenemos en Veracruz, que es menor a la nacional y que es muy pobre si la comparamos incluso con otros estados del país, sabemos que tenemos muchos egresados de licenciatura y que ya las competencias que generan las licenciaturas a veces no son suficientes para insertarse con éxito en el mercado laboral. Necesitamos, por lo tanto, generar mayores posgraduados, pero que además se acentúe ese tema que está pendiente en Veracruz, el tema de la investigación científica y tecnológica. Es un tema que de verdad da tristeza ver cómo el jovencito está de alguna manera vuelto en una instancia burocrática más y no genera, no impulsa, no promueve, no coordina ningún esfuerzo de investigación tecnológica o científica, ¿no? Es decir, este tema de la investigación que pertenece a la educación superior no podemos soslayarlo. Es importante para el desarrollo de Veracruz que se investigue y que esa investigación se aplique a los procesos productivos o al desarrollo de nuestro Estado. Bueno, en el caso de la Pedagógica Nacional, que no lo había tocado porque quería llegar a la siguiente pregunta, pero bueno, voy a hablar un poco. Nuestra situación, no quisiera hablarlo en términos de que generalmente sucede en nuestra cultura de queja, no, sino más bien quisiera explicarles un poco que el origen de nuestra universidad es una universidad de Estado, es una universidad burocrática que va a cumplir está cumpliendo 40 años. Fue fundada en 1978. En el momento de su fundación hubo un problema con las normales porque se pensó que la UPN iba a absorber a las normales. Surge como un proyecto también de Estado cuya finalidad es profesionalizar a los docentes. En un momento donde los docentes no tenían suficiente perfil y en un momento donde las universidades pues prácticamente eran pocas. Con la con el avance de las universidades, la instalación de nuevos centros de investigación y por supuesto el desarrollo de las normales, estamos hablando de que los procesos de formación docente fueron paralelos, ¿no? Por un lado las normales y por el otro lado las UPNs. En el caso de UPN, después de la descentralización en 1992, hubo un abandono paulatino, pero fue un abandono que en un momento se pensó que era una estrategia política del Estado conceder a cada Estado los recursos y por supuesto toda la orientación educativa y los programas. No sucedió así. Cada Estado, sí de poder aclarar, ha respondido con una dinámica particular y con una dinámica muy diferente. Durango, por ejemplo, es un modelo de universidad de UPN que logró tener autonomía y es un modelo muy consolidado. En el caso de nosotros, debemos reconocer que nuestra transición ha estado marcada por
las oposiciones políticas, por las luchas por el control del sindicato, por supuesto, y también por una dinámica donde en este estado no hemos podido transitar hacia un modelo más integrador, hacia un modelo de calidad, porque seguimos también, tenemos un conflicto grave. Por un lado, dependemos de los recursos de la Secretaría de Educación de Veracruz, pero académicamente dependemos de Ajusco. Pero ese tránsito entre Ajusco y Veracruz nos trae problemas, porque a lo mejor Ajusco nos aprueba los programas, pero Veracruz dice, no, saben que no. Y aparte debemos también decirlo, que hay otra universidad, la Pedagógica Veracruzana. Es un estado donde existen 2 universidades pedagógicas oficiales, y eso también explica mucho de nuestra dinámica. No obstante, quiero señalar también, porque es importante hacerlo, de pronto en política educativa escuchamos una palabra que no se ha nombrado aquí, pero que es importante señalar, la innovación educativa. Parece que todo lo innovador es todo lo nuevo, lo que es tecnológicamente atractivo, y nos olvidamos de que puede haber prácticas significativas dentro de la cultura escolar. La cultura escolar de alguna manera ha sobrevivido a todos esos embates. Seguramente no todos los profesores están reproduciendo el esquema del currículum nacional, no, algo hacen en la práctica que los obliga a resolver el problema que tienen cuando hay un grupo, y cuando tienen un grupo conflictivo, cuando tienen un grupo con rezago, cuando tienen que enseñar a leer o cuando tienen que enseñar a sumar. Sin duda también lo que hemos observado es que los modelos de profesionalización docente están un poco copiados, si no es que mucho, de los modelos de Estados Unidos, donde a la larga se pretende que las universidades y los centros de formación docente trabajen juntos para, primero, dotar de contenidos, ser especialistas en los contenidos, que los profesores que quieran participar, pero mediante un proceso de selección muy cuidadosa, lo hagan, y posteriormente darles todas las estrategias y la parte didáctica. ¿Cuándo vamos a transitar ese modelo? Pues no lo sabemos, ¿no? Sería importante también señalar que en el decálogo del ahora presidente electo, se mencionó que se iban a fortalecer a las normales y por supuesto a las UPNs. En realidad no sabemos cómo va a ser ese planteamiento, lo que sería muy importante conocerlo, y si no, por lo menos decidir qué podemos hacer como desde nuestras trincheras, pero sobre todo en el caso de la pedagógica debe plantear, por supuesto, su estructura, distribuir mejor su oferta educativa, y por supuesto, algo bien importante que tampoco se ha mencionado, que la situación en cuanto a los estímulos docentes y a las carencias que hay de infraestructura son, pues, casi le escuché que aquí estamos juntas en el mismo, nos parecemos bastante, estamos en el mismo barco. Gracias. Bueno, pues como decía el doctor Corso, ¿no? El sueño de los justos le tocó a las escuelas normales. 20 años esperando que llegara una reforma educativa, y pues no llegó. La misma política nos fue cerrando las 5 sedes que tenía la Escuela Normal Superior Suárez Trujillo, que nunca tuvo una casa. Eso también es cierto, que siempre estuvo viviendo en escuelas prestadas, pero que ahora pues ya tiene un edificio, ya tiene una casa donde se está desarrollando en un lugar bastante complicado geográficamente, en un microclima, en una situación bastante difícil, precisamente por todo lo que ya hemos platicado acerca de los recursos. Pero al interior de las escuelas normales nosotros hemos realizado adecuaciones curriculares. Hemos estudiado las necesidades que tienen nuestros estudiantes, que atienden todas las asignaturas en telesecundaria. Entonces, con un solo curso de biología, ellos tienen que dar el curso de biología completo, y realmente pues no están preparados para hacerlo. A través de un estudio, de un análisis que se ha venido realizando durante varios años, le hemos apostado a un perfil más amplio, no solamente al perfil del docente, sino un perfil que pueda desarrollar una intervención educativa en el aula. La práctica intensiva nos lo permite,
Y estas situaciones realmente son muy interesantes porque los estudiantes en el último trayecto formativo que les obliga a estar en las escuelas secundarias durante un año escolar, aprenden y desarrollan muchísimas habilidades y realmente se comprometen con los contenidos. De hecho, les quiero comentar que el 85% de nuestros egresados resulta idóneo y que el programa de egresados nos reporta que en las evaluaciones que vienen desarrollando, pues ocupan puestos directivos, están realmente muy bien. De hecho, muchos de ellos me decían, maestra, nosotros no estamos de acuerdo en que ya no se nos evalúe, porque gracias a la evaluación hemos obtenido los puestos que tenemos ahora. Tenemos un temor en el sentido de que ahora van a entrar sin examen, por ejemplo. Estamos viendo la última generación que llegó con nosotros, que ahora es de 90 estudiantes cuando antes teníamos 32, y ahora estos 90 estudiantes vienen muy fuertes del bachillerato, muy propositivos. Y si ahora van a entrar sin examen, ¿cómo se va a modular esto? ¿Cómo se va a reglamentar? Es importante saberlo porque además estamos estrenando nuevos planes de estudios. Estos planes, este rediseño al plan de 1999 y ahora pues aplicándolo ya aquí en el Estado, pues nos damos cuenta de muchas situaciones que los mismos profesores no tienen. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Cómo el Estado se involucra en este cambio de estudios, en este cambio de plan de estudios? Realmente no se involucra. La habilitación docente que se llevó a cabo pues fue mínima. De un día no había dinero para hacerla de más días, entonces nos teníamos que abocar a trabajar pues lo mínimo. Entonces, muchos profesores regresando me decían, oye, yo no recibí mayor información sobre esto, realmente les estoy enfrentando esta reforma de acuerdo a mis posibilidades, a la lectura que yo le doy.